quisimos traer esta presentación el día de hoy. Aunque no es una patología extremadamente frecuente, eh, principalmente porque en la fundación llegan muchos casos remitidos y porque, bueno, sí, hay un sesgo diagnóstico, verán a lo largo de su práctica múltiples veces mencionado este síndrome. Entonces, demos inicio a esta charla sobre la trombofilia adquirida por excelencia. Esta va a ser, este es un esquema general de la presentación. No me adheriré por completo a él, pero funciona a manera de guía. Entonces, el síndrome antifosfolípido es una enfermedad protrombótica, inflamatoria, sistémica y autoinmune, que está caracterizada por la presencia de eventos trombóticos, tanto venosos como arteriales, y algunas manifestaciones obstétricas, siendo las principales la restricción de crecimiento intrauterino, los partos pretérmino y la pérdida consecutiva de embarazos antes de las primeras 10 semanas. Desde el año 2023 se incluyó dentro de la definición del síndrome antifosfolípido algunas manifestaciones no trombóticas. Esto lo hizo el consenso de EULAR, que es la asociación de la Alianza Europea de Asociaciones de Reumatología, que es de donde nosotros sacamos la mayor cantidad de información acerca de esta patología y los criterios diagnósticos. Más adelante les mencionaré porque el año pasado hubo un cambio muy importante en cuanto a los criterios de CIRNI que usábamos en 2006 y va a ser muy interesante ver cómo esto no solamente amplía la ventana diagnóstica, sino que también nos permite poder tratar pacientes que de una forma diferente no habríamos logrado agarrar y diagnosticar apropiadamente. Entonces, esta patología usualmente se asocia con anticuerpos antifosfolípido, siendo estos tres los principales. El anticoagulante lúpico lo tengo resaltado, ya que es el más trombótico y a decir verdad, no es una sola molécula, sino que corresponde a un grupo de anticuerpos antifosfolípidos que recibe el nombre anticoagulante lúpico porque nos ha caracterizado en particular y ese que nos va a indicar los patrones de riesgo según los cuales trataremos a los pacientes. Más adelante expandiré en esto. En cuanto a los anticuerpos anticardiolipina, vamos a hablar tanto de la inmunoglobulina G como la inmunoglobulina M. Y en cuanto a los anticuerpos antibeta 2 glicoproteína 1, hablaremos también de IgG e IgM. El síndrome antifosfolípido se puede subdividir en síndrome primario, cuando es la única manifestación autoinmune inflamatoria que tiene el paciente y que está asociado a otras patologías autoinmunes proinflamatorias. Clásicamente se asocia con el lupus eritematoso sistémico. Más o menos uno de cada tres pacientes con SAF va a tener lupus, pero no es inusual encontrarlo a la par que una artritis reumatoidea o una espondilitis anquilosante. Doctor Rafa tiene prendido el micrófono. Hay otro subtipo de síndrome antifosfolípido llamado el SAF obstétrico, pero realmente es un solo síndrome, solo que las manifestaciones se dan principalmente durante el embarazo en los pacientes que lo padecen y son las que ya mencioné. Representa una altísima carga de morbilidad y digamos que suele pasar desapercibido ya que no es tan frecuente y vale la pena pensarlo en aquellas mujeres que han perdido dos, tres embarazos antes de la semana 10 y genéticamente cuando se hace el estudio del feto no se encuentran alteraciones. Hay un subtipo de síndrome antifosfolípido que es el acabose total. Es aquel que se llama catastrófico. Afortunadamente ocurre solo en uno de cada 100 pacientes con SAP, pero la mortalidad alcanza hasta el 50% si no se da el tratamiento adecuado. Y en caso que sea el tratamiento adecuado, alcanza el 30% de mortalidad. Más adelante una diapositiva chiquitica para mencionarlo, solo para que estén atentos, porque este síndrome se desarrolla en menos de una semana y es muy parecido en cuanto a manifestaciones al choque, y es terrible. Hay otro que es la oveja negra, otro subtipo de SAF, que se llama el SAF cero negativo. Ocurre cuando el paciente tiene manifestaciones que son altamente sugestivas de síndrome antifosfolípido, pero no tiene los anticuerpos clásicamente descritos. Le hacen prueba para anticoagulante lúpico, negativo. Beta 2 glicoproteína, negativo. Anticardiolipina, negativo.
y uno sigue sospechando que el paciente tiene síndrome antifosfolípido porque presenta eventos trombóticos a repetición. Les quiero contar por encimita el caso de una paciente de 20 años que tuvimos con la doctora Montenegro hace más o menos 2 semanas, quien tiene el antecedente de lupus eritematoso sistémico y en 2018 presentó un evento trombótico arterial a nivel de la arteria femoral superficial. La clasificación de este evento fue Rutherford 4 y requirió amputación a nivel de la rodilla. Bueno, en el momento se tomó un perfil antifosfolípido que salió negativo. Volvió a los casi 5 años a consultar porque presentó dolor en el muñón. Al realizar un Doppler arterial encontramos que se había retrombosado. Nuevamente le tomamos anticuerpos antifosfolípido y, oh sorpresa, salieron negativos. Aunque la manifestación es criterial de esta patología. ¿Qué hicimos con ella? La manejamos como si fuera un síndrome antifosfolípido, aunque no la hayamos podido clasificar como tal. Esta patología, como les menciono, no es lo más frecuente, pero se ha estudiado extensamente su incidencia a nivel global. Hay 6 estudios principales que ocupan América del Norte, América del Sur, Europa, Asia. No hay estudios en África, desafortunadamente no pude encontrar. Y esos estudios muestran que más o menos a nivel mundial la incidencia es similar y la prevalencia a su vez también es similar. Entonces la incidencia es entre 2 a 5 o 6 pacientes por cada 100.000 habitantes y la prevalencia es de más o menos 50 por cada 100.000. Es una patología predominantemente de personas identificadas como de raza blanca y quiero resaltar que, por ejemplo, en Corea del Sur, la incidencia es mucho menor es mucho mayor que la reportada a nivel global, pero la prevalencia es mucho menor. Y esto es porque en Corea encontraron una tendencia a la positivización de anticuerpos antifosfolípido en pacientes que tenían 70 a 75 años, pero cuya esperanza de vida no era mucho. Entonces, digamos que reportaban una alta incidencia, pero en pacientes que a lo largo de los años no iban a sobrevivir los eventos trombóticos desencadenados por este síndrome. La supervivencia a 10 años desde que se realiza el diagnóstico es del 80% en algunos estudios realizados en Estados Unidos y la supervivencia en Europa, según los estudios de Italia y los estudios de España, es de hasta el 91%. No es un escenario tan terrible, pero siempre es importante hablar que 1 de cada 10 pacientes de aquí a 10 años no estará con nosotros. Entonces, esta tabla la traigo el consenso que hizo Euler el año pasado para reportar los fenómenos más frecuentes, los fenómenos clínicos más frecuentes en pacientes con síndrome antifosfolípido y nos muestra que la edad más frecuente de presentación es entre los 28 y los 59 años, casi 60 años, que es muchísimo más frecuente en mujeres. La proporción con respecto a los hombres es de 8 a 1 o de 9 a 1 y predominantemente en personas de etnia blanca o si quieren de raza blanca. Entonces el paciente prototipo va a ser una mujer blanca de mediana edad. En el caso colombiano, como estamos, no estamos muy lejos de los estudios globales. Este es un estudio de casi 300 pacientes que se realizó en Medellín, a cargo de la Universidad CES, donde se resalta que la edad promedio de diagnóstico para el síndrome antifosfolípido es entre los 28 y los 56 años, que 8 de cada 10 pacientes son mujeres y que los eventos más frecuentes para el síndrome antifosfolípido clásico son eventos trombóticos como la trombosis venosa profunda, los accidentes cerebrovasculares, y que en el caso del SAP obstétrico, en Colombia principalmente debutamos con abortos, hasta en el 40%. A nivel global, la manifestación, por decirlo así, patognómica del síndrome antifosfolípido obstétrico es el parto pretérmino y la restricción de crecimiento intrauterino. Sería como la única variación chiquita aquí epidemiológica que tenemos en Colombia. Cuanto a la fisiopatología, la voy a mencionar de forma algo superficial porque es bastante compleja, involucra muchos mecanismos intracelulares, pero quiero comenzar diciéndoles que entre el 1 al 5% de la población tenemos anticuerpos antifosfolípidos en gran cantidad, ¿no? Porque los anticuerpos antifosfolípidos son necesarios en los escenarios que hay apoptosis celular para deshacerse de este material que ya no es necesario, de esta basurita celular.
Pero de este 5% de la población que tiene anticuerpos en gran volumen, solamente el 5% desarrollará síndrome antifosfolípido. Entonces, esto debe tener alguna explicación. Resulta que se habla de un modelo de dos golpes, donde el primer golpe corresponde, sí, a que haya una gran cantidad de anticuerpos antifosfolípidos, pero también que la persona tenga una susceptibilidad genética para desarrollar la enfermedad. Y el segundo golpe corresponde a un escenario que promueva los eventos trombóticos. Entonces, la susceptibilidad genética o el primer golpe suele estar relacionado con con las proteínas presentadoras de antígenos, como lo es la mutación en la HLA2, llamada DR4, y la mutación DRW53. Adicionalmente, se han visto mutaciones a nivel de la proteína STAT4, que se encarga de regular la respuesta de las citoquinas, y de la proteína de interferón 5. Entonces aquí está imágenes, tal vez un poco más bonito, donde tenemos la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos en un paciente que tiene la susceptibilidad genética, y esos anticuerpos se encuentran en la superficie de los monocitos, de las plaquetas y las células endoteliales. Y nada más es que ocurra un segundo golpe, que usualmente hasta en el 80% de los casos corresponde a infecciones, sífilis, famosamente el COVID, neumonías, y en otros escenarios, nada más en el 20%, incluyendo todos estos, corresponde al uso de medicamentos como los anticonceptivos orales sistémicos, los medicamentos reguladores del factor de necrosis tumoral y medicamentos antibióticos. No está muy bien descrito, pero parece que la amoxicilina tiene una relación con el desarrollo de esta patología. Adicionalmente, pues escenarios donde el paciente está en situación proinflamatoria, como lo puede ser otra condición autoinmune, características del estilo de vida, como en pacientes fumadores o pacientes obesos, y eventos de gran magnitud, como cirugías, lesiones que involucren inmovilidad y procesos neoplásicos. Entonces, bueno, volvamos a esta superficie del monocito. Aquí vemos el anticuerpo, eh, el anticuerpo antifosfolípido y la beta-2-glicoproteína. La beta-2-glicoproteína es una proteína de superficie que está en los monocitos, que usualmente se encuentra en esta configuración en forma de anillo, que requiere que algo la estabilice para poder desencadenar su potencial inmunogénico. Y este algo va a ser el anticuerpo antifosfolípido, que se une y la pone en esta formita de palo de golf, que está bastante bien descrita en la literatura, y le dicen formita de palo de golf. En esta configuración, la molécula va a ser proinflamatoria y va a desencadenar una serie de respuestas intracelulares mediadas también por receptores como el LRP8, la anexina A2 y los Toll-like receptors, que resultarán en la producción de tromboxano intracelular y la inducción de un fenotipo proinflamatorio del monocito. Y este fenotipo proinflamatorio eh, involucra la liberación de múltiples citoquinas que desarrollarán los eventos necesarios para que ocurran, eh, no, mejor, para que se desencadene la cascada de la coagulación. Entonces, este monocito proinflamatorio va a interactuar con otras células del sistema inmune, como lo son neutrófilos, desencadenando reacciones como la netosis, que es el escenario donde el neutrófilo comete apoptosis y bota todo su contenido intracelular y enzimas para defenderse bueno, de un estímulo externo. La netosis no solamente activa el complemento, sino que aumenta la presencia de la selectina E, que es bueno, un señalizador para que lleguen más células proinflamatorias al lugar donde ocurre el evento, aumenta el factor tisular y el factor de crecimiento vascular y aumenta la netosis de otros neutrófilos, haciendo así un círculo vicioso. Como les mostré previamente, el anticuerpo antifosfolípido también se va a encontrar encima de las plaquetas y allí promoverá la expresión de la glicoproteína 2B3A, haciendo que haya agregación plaquetaria y disminuirá la actividad de la proteína C, disminuyendo de la misma forma la fibrinólisis. A nivel del SAF obstétrico, que es esta imagen chiquitica que está aquí,
Se ha descrito que esta proteína, la STAT4 y la STAT5, regulan el proceso mediante el cual el trofoblasto invade el tejido decidual. El anticoagulante antifosfolípido, al unirse al STAT4 y la STAT5, no permite que se desencadene el proceso de producción de la gonadotropina coriónica humana, que tampoco se pueda llevar a cabo la producción de el factor de crecimiento placentario, y no va a haber invasión del trofoblasto, llevando así a apoptosis y a pérdida del embarazo. Entonces, a través de estos mecanismos va a haber inflamación, vasculopatía, porque pues, va a aumentar el factor de crecimiento vascular endotelial, que lo veremos en manifestaciones como el livedo reticularis, va a haber trombosis y va a haber complicaciones durante el embarazo. Esta imagen, digamos que habla a nivel molecular de todos los escenarios que les comenté, pero la traigo más como una publicidad para el artículo del Dr. Knight. Esta es la revisión más extensa, la que hizo el Dr. Knight en el British Medical Journal, acerca del síndrome antifosfolípido. Es un estado del arte de la información que había hasta 2022. Lástima que Euler en 2023 actualizó los criterios, pero digamos que es la mina de información más completa que hay de esta patología. En cuanto a la clínica, hay esta imagen que traigo del New England Journal of Medicine. Ah, no, mentiras, esta es del primer de Nature, donde dividen las manifestaciones clínicas de acuerdo a su frecuencia, siendo las más frecuentes las manifestaciones trombóticas y las manifestaciones obstétricas, encontrándose en pacientes hasta en un 20% de las veces, entre el 15 y el 20%. Aunque encontré otros estudios donde la TBP es una manifestación que está hasta en el 40% y la trombosis pulmonar está hasta en el 15%. Los ACVs son bastante frecuentes, más o menos uno de cada cinco pacientes presentará una ACV a lo largo de su vida, y habrá pacientes que presentan eventos isquémicos transitorios. Ocurre nada más en el 10%, pero ocurre. El paciente a uno llega y le informa, no, yo iba caminando y sentí que perdí la habilidad en la mitad de mi cuerpo y pasaron 2 horitas, descansé y ya me sentí bien. Hay que pensar que presenta una IT. Hay otras manifestaciones que, aunque en esta imagen aparecen como no tan frecuentes, como lo son las lesiones valvulares cardíacas, encontré en algunas revisiones de la literatura que están presentes hasta en el 50% de los pacientes con síndrome antifosfolípido. Principalmente se ven afectadas la válvula mitral y la válvula aórtica. Estos pacientes que viven en condiciones proinflamatorias tienen un proceso aterosclerótico acelerado y en múltiples escenarios van a debutar con infartos. No es lo más frecuente, de nuevo, por eso el color del infarto está tan palidito. Significa que ocurre menos del 5%, pero puede pasar. Hay manifestaciones que no son trombóticas, que entran dentro de las otras manifestaciones que mencioné al comienzo, que ahora EULAR reconoce como diagnósticas, como lo son la trombocitopenia, menos uno de cada tres pacientes, el ilido reticularis, que es esta aparición de redes como un poco moteadas, moraditas, rojas en la piel del paciente, se ve más que todo en brazos, manos y miembros inferiores, que es causada por una vasculitis de los capilares de la piel. Y se encuentra en uno de cada cuatro pacientes. De hecho, en consulta esta semana hemos visto un par de líderes reticularis y a uno de ellos le solicitamos perfil antifosfolípido. En el SAF obstétrico está bien descrito que a medida que aumentan los procesos trombóticos, existe una mayor posibilidad que el paciente esté cursando con un síndrome antifosfolípido. Entonces, en una paciente que ha presentado 2 abortos consecutivos, hay un 4% de probabilidad de que tenga síndrome antifosfolípido. Si tiene 3 abortos consecutivos, hasta un 11%. La restricción de crecimiento intrauterino significa una probabilidad de hasta el 17%, la preeclampsia de hasta el 35%, y el síndrome HELP, que es llamado usualmente una complicación de la preeclampsia, hasta eh, en los pacientes bueno, los pacientes tienen síndrome antifosfolípido hasta el 53% de los casos. ¿A quién vamos a tamizar? ¿Le vamos a mandar pruebas para síndrome antifosfolípido a cualquier paciente con lívido reticularis, con trombocitopenia? No, no debemos hacerlo. Y la guía del 2019 de la EULAR, que es la guía que nos dice cómo debemos tratar y cómo debemos tamizar a los pacientes, nos informa que
únicamente debemos tamizar aquellos que presentan un evento trombótico por debajo de los 50 años, puede ser venoso, puede ser arterial, aquellos pacientes que tienen una trombosis venosa profunda de sitios inusuales, aquellos con una alta carga de morbilidad en el embarazo, dos, tres abortos, y aquellos que tienen enfermedad de lupus eritematosa sistémica y presentan un evento trombótico. No se debe realizar tamizaje en familiares de primer grado de pacientes con síndrome antifosfolípido. Y esta es una recomendación 1A. Van a ver que es Vuelve a frecuente. revisar por favor, vuelve a decir eso que acabas de decir. Otra vez, Sebastián. Otra vez, por favor. Otra vez. Sí, señor. No debe realizarse tamizaje en familiares de pacientes con síndrome antifosfolípido. Justo iba a comentar que en consulta es frecuente que llegue la señora de 60 años que debutó con una trombosis arterial y se le diagnosticó SAB, a preguntar si su hija, que quiere quedar embarazada, debe realizarse el tamizaje. Y no, no debe hacerlo, no aporta nada en cuanto a tratamiento. Y Las pruebas, qué pena te interrumpo, perdón. Sebastián, porque yo le dije a Sebastián que volviera a presentar esta diapositiva varias veces y la razón es que vemos muchas solicitudes innecesarias de perfil de antifosfolípido no indicado, mal solicitado, solicitado en presencia de anticoagulantes orales directos y eso lleva a unas dificultades gigantes en el abordaje de los pacientes, en el tratamiento de los pacientes, en el diagnóstico de otras patologías y puede llevar a generar complicaciones graves tanto para bien como para mal. No pensarlo o ponerle un tratamiento inapropiado a un paciente que lo tenga como pensarlo demasiado, porque como les dijo Sebastián, hay muchísimos de nosotros que podemos tener títulos positivos de antifosfolípidos en sangre y no necesariamente tener la enfermedad. Entonces, tamizarlo en todo el mundo, pues también es una equivocación. Gracias, perdón. No, muchas gracias, doctor. Además, hablando de costos, un panel completo para síndrome antifosfolípido cuesta más o menos 400.000 pesos. Entonces tampoco es justo con nuestro sistema de salud, que ya ve de por sí tan cargado, sumarle cargas innecesarias. Entonces, ¿cómo se realiza el diagnóstico con pruebas de laboratorio? Hay dos grandes grupos de pruebas. Las pruebas ELISA, que nos dan los resultados para anticardiolipina y para beta-2 glicoproteína, y hay una serie de tres pruebas que son necesarias para poder diagnosticar la presencia del anticoagulante lúpico. Como les digo, no es una sola molécula, sino es un grupo de, de anticuerpos antifosfolípido que se metieron bajo el término sombrilla de anticoagulante lúpico. Ya en la siguiente diapositiva les voy a hablar de estas tres pruebas, pero antes quiero mencionarles que en cuanto a la interpretación de los resultados de los títulos para anticardiolipina, nos van a dar el dato en esto, unidades MPL sobre GPL. ¿Y qué significa? Significa la actividad de la unión que tiene un microgramo un microgramo de fosfolípidos con 1 mililitro de suero con anticuerpos antifosfolípidos. Este resultado va a ser significativo por encima de las 40 unidades. ¿Y esto qué quiere decir y por qué hablo de unidades? Lo que pasa es que el síndrome antifosfolípido es una patología que comenzamos a estudiar en forma nada más desde 1987. La información que tenemos ha sido forjada a punta de ensayo y error. Solamente hay un estudio, que es un estudio italiano realizado en los 90, que indica que pacientes con títulos anticardiolipina por encima de 40 van a presentar eventos trombóticos en el 65% de los casos versus pacientes con títulos por debajo de 40 que nada más van a presentar eventos trombóticos en el 30% de los casos. Digamos que sí, es algo arbitrario, pero es la mejor evidencia que tenemos hasta ahora. Entonces, los títulos van a reportar como 20, entre 20 y 40 y entre 40 y 80. Significativo, mayor a 40, incluso hay autores que dicen que entre 20 y 80. Más de 80 son títulos altos de anticardiolipina y seguramente haya más eventos trombóticos. Ahorita más adelante les voy a mencionar cómo clasificar el riesgo. La beta-2 glicoproteína
No se encuentran estandarizadas las pruebas, por lo mismo que les digo, es una patología más o menos nueva. La beta-2-glicoproteína entró a ser parte de los criterios como a comienzos del 2000, entonces no está muy estandarizada la vaina, pero siempre guiarse con que los títulos estén por encima del percentil 99. Si lo están, son positivos. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de la presencia del anticoagulante lúpico? Se realiza a través de tres pruebas. Una prueba tamiz, una prueba de mezcla, donde se mezcla con el plasma de un paciente que sabemos que no tiene la, la condición, el síndrome antifosfolípido, y una prueba confirmatoria, donde se añade una gran cantidad de fosfolípidos a la prueba y con esto se confirma. Yo sé que suena muy enredado, pero bueno, voy a intentar desglosar mejor. Entonces, la prueba tamiz se realiza con un tiempo de PTT o con un tiempo de veneno de víbora de Russell. En cuanto a la cascada de coagulación, les quiero recordar que para que se forme el complejo de activación de protrombina, factor 2, se requiere de factor 10 activado, de factor 5 activado, de calcio y de fosfolípidos, una gran cantidad de fosfolípidos. Entonces, en esta prueba tamiz, lo que se hace es que se pone veneno de víbora de Russell y se pone muestra de suero del paciente junto con complejo 10A, complejo 5A, calcio, y se mira a ver si se prolonga el tiempo de coagulación. Como los anticuerpos antifosfolípido atacan los fosfolípidos necesarios para que se haga el complejo activador de protrombina, el tiempo de coagulación se va a prolongar. Por eso el anticoagulante lúpico se llama anticoagulante lúpico, porque in vitro prolonga los tiempos de coagulación, pero dentro del cuerpo, por interacciones complejas que ya les mencioné, es protrombótico. Entonces, la prueba tamiz requiere que o el PTT o el tiempo de veneno de víbora de Russell esté prolongado con respecto al control. Usualmente el control en víbora de Russell suele ser como 30, 36, 40. Y prolongado significativamente, y en esos pacientes principalmente, es 100, 110, 120. Más adelante tengo un ejemplo. Posteriormente a esta prueba tamiz se le agrega plasma. Si el tiempo de corrección con el plasma con relación a la prueba tamiz es mayor en proporción 1,2 veces, entonces se dice que la prueba es positiva. Y finalmente se hace otra prueba confirmatoria, donde se le añade una cantidad masiva de antifosfolípido y en el escenario donde corrija el tiempo de coagulación más del 10%, se considera que es positivo. ¿Por qué? Porque tenemos un anticuerpo que ataca los fosfolípidos, los sobresaturamos, corrigió el problema, significa que hay presencia de anticuerpos. Y para decir y confirmar que la prueba es positiva, se agarra el tiempo de tamiz, se divide por el tiempo de la prueba confirmatoria y si la proporción es mayor a 1,2, se dice que hay anticoagulante lúpico positivo. Sí, suena muy enredado, pero es importante conocer cómo funciona porque hay escenarios como este donde el laboratorio reporta, este lo saqué de un video de la Universidad de Antioquia, el laboratorio reporta una prueba tamiz inicial positiva, donde el tiempo del paciente es 114 cuando el control es 32. Reporta luego una prueba con corrección aumentada con una relación de 3,6 y luego con la prueba confirmatoria la relación es de 1,23. En este escenario, como les digo, se divide el ratio del screen sobre el ratio de la prueba confirmatoria. Si es mayor a 1,2, va a ser positivo para anticoagulante lúpico. En este escenario sería 3,6 dividido 1,23, queda más o menos 2,9, pero el laboratorio cometió el error de dividirlo al revés. Dividió la prueba confirmatoria por la prueba screen y le dijo a un paciente que tiene anticoagulante lúpico positivo que no lo tiene. Por eso es importante conocer cómo se desarrollan estas pruebas. Hay unas recomendaciones de algunas guías de reumatología que dicen que el laboratorio debe únicamente informar el resultado como positivo o negativo y no debe desglosarlo de esta forma. Aquí en Colombia nosotros tenemos que pedir tanto la prueba de tamizaje como la prueba confirmatoria. También digamos que esto es un aviso para que no lo olvidemos. No nos sirve de nada una prueba para anticoagulante lúpico de tamizaje sin la prueba confirmatoria y viceversa. Y adicionalmente, pues digamos que aquí las cosas son un poco menos sistematizadas y existen este tipo de errores.
Este paciente, si no se hubiera agarrado el error, estaría caminando en la calle con un perfil de alto riesgo trombótico. Como dijo la doctora Montenegro, como es una prueba que básicamente mide qué tanto tiempo se demora en coagular la muestra, es necesario que el paciente no esté utilizando ningún tipo de terapia anticoagulación porque va a dar falsos positivos, perdón. Entonces, ¿qué recomendaciones ofrecen las guías que sistematizan la forma en la que se toman estas pruebas de laboratorio? Bueno, tenemos un paciente que tiene warfarina porque tenemos una altísima sospecha que tiene SAF y nos da miedo que se la deje tomar porque probablemente haga un evento trombótico. La warfarina debe empezarse a suspender 1 o 2 semanas antes de que esté programada la prueba y debe empezar a hacerse una terapia puente con heparinas. Si el paciente tiene un INR por debajo de 1,5, podemos decir que la prueba no va a salir alterada. Hay otra forma y es en caso de una emergencia se puede diluir la muestra del paciente si el INR está entre 2 y 3, pero de todas formas no es muy certera y en la mayoría de escenarios se va a descartar. En cuanto a pacientes que están utilizando heparina, nada más requiere ser suspendida 12 horas antes, pues su vida media es muy corta. Ahora bien, si el perfil antifosfolípido del paciente es positivo, se debe repetir en 12 semanas para confirmar definitivamente que tiene presencia de anticuerpos antifosfolípido. ¿Por qué? Porque los anticuerpos antifosfolípido pueden ser falseados por muchas patologías, entre ellas el COVID, pero la más famosa es el sífilis, porque durante la patogénesis del sífilis se produce un aumento en los títulos de anticardiolipina. Adicionalmente, pacientes con mutación del factor 8 pueden presentar falsos positivos, pero no es el escenario más común. Los criterios clasificatorios originales son estos, son los criterios de Sapporo modificados en Sydney o criterios de Sydney-Sapporo, depende de donde miren, los llaman de forma diferente, y estos incluyen nada más los eventos vasculares trombóticos y la morbilidad obstétrica junto con un criterio de laboratorio para clasificar el síndrome antifosfolípido. Eh, entonces, imagínense el caso de una paciente que llega con lívido reticularis, que ha tenido solamente 2 pérdidas durante el embarazo, menos de 10 semanas, y que sí, tiene unos antipeptados glicoproteína como positivos. No entraría dentro de estos criterios diagnósticos del síndrome antifosfolípido. Y por esta razón, la sensibilidad de esta forma de clasificar el síndrome antifosfolípido no alcanzaba sino el 80%, 82%. Por esta razón, se reunieron en 2022 los expertos de EULAR y generaron un consenso de expertos que fue validado el año pasado y publicado. Entonces, estos son los nuevos criterios diagnósticos para síndrome antifosfolípido. Está compuesto de 8 dominios, 6 clínicos y 2 dominios de laboratorio. ¿Qué nos dice la guía? La guía nos dice, van a agarrar cada dominio y van a revisar qué criterios cumple el paciente. Solamente tengan en cuenta el criterio con el mayor puntaje. Súmelos. Si en cuanto a criterios clínicos tiene 3 puntos, en cuanto a criterios de laboratorio tiene 3 puntos, el paciente tiene síndrome antifosfolípido. Imagínense el mismo escenario donde llega una paciente que tiene una hemorragia pulmonar. Allá tiene 5 puntos de criterios clínicos. Y adicionalmente tiene un anticoagulante lúpico positivo persistente, lo que quiere decir es que se tomó en el día 0 y luego a las 12 semanas se repitió y sigue estando positivo, por lo cual se configuraría un diagnóstico de síndrome antifosfolípido. Y con estas manifestaciones y con el anticoagulante lúpico positivo es un síndrome antifosfolípido de alto riesgo protrombótico. Este es un diagnóstico que no se habría hecho teniendo en cuenta los criterios antiguos. También se los menciono porque como esta actualización está nueva, hay muchos doctores que llevan ya años en la práctica clínica que no lo tienen en cuenta. Entonces podrían pasársele un par de síndromes antifosfolípidos sin que ellos lo noten ni se den por enterados. La sensibilidad y la especificidad de estos criterios es bastante alta. Reportan que la sensibilidad alcanza hasta el 92% y la especificidad sí es más o menos del 80%. El tratamiento se divide de acuerdo al perfil de riesgo del paciente. Em, EULAR en las guías del 2019 propone 3 pilares para el tratamiento. El primero es la estratificación del riesgo, el segundo es el control de factores de riesgo y el tercero es la educación. En cuanto a la estratificación del riesgo, se habla que el paciente tiene un perfil
de alto riesgo protrombótico cuando tiene una de tres cosas: anticoagulante lúpico positivo aislado, doble positivo, lo que es anticuerpo antifosfolípido positivo y anticardiolipina usualmente, o antibetasglicoproteína, o cuando tiene triple positivo. Los pacientes con triple positivo tienen un riesgo trombótico de 5,3% a 4 años y medio. Y esto es si están siendo tratados, y tiene un riesgo protrombótico a 10 años de casi 50% o del 99,2% si no tiene anticoagulación. Es decir, estos pacientes sí o sí se van a trombosar en algún momento de su vida. Por eso son de alto riesgo. Existen perfiles de mediano riesgo donde se tienen en cuenta la cantidad de títulos de unidades de, de anticardiolipina, y si los títulos antibetados glicoproteína están por encima del percentil 99, pero los de mediano riesgo simplemente son aquellos que no tienen anticoagulante lúpico positivo. Y está el perfil de bajo riesgo, donde solamente se encuentran anticuerpos antibetados glicoproteína positivos, si los títulos son bajitos, si están por encima del percentil 99, pero no mucho. Entonces uno ahí puede tomar decisiones diferentes en cuanto al manejo del paciente. Que les quiero mostrar que lo más usual es que los pacientes sean de alto riesgo, porque el anticuerpo antifosfolípido que más se encuentra es el anticoagulante lúpico. 72 de 100 pacientes, 70%. El segundo pilar es el control de los factores de riesgo, como ya les mencioné, y para esto proponen, eh, el doctor Sicacia propone una escala que se llama la escala GAPS, que es para el riesgo trombótico, teniendo en cuenta los factores de estilo de vida del paciente. Entonces, una escala que tiene en cuenta si el paciente tiene hiperlipidemia, si tiene hipertensión arterial, qué tipo de títulos de anticuerpos antifosfolípidos tiene, y si tiene el anticoagulante lúpico. Dependiendo de cuántos cumpla el paciente, cuántos criterios se van a sumar, y porque es que tiene la mejor sensibilidad y especificidad, el punto de corte será 10 puntos. Entonces, un paciente que tenga 10 puntos en cuanto a cambios de estilo de vida va a tener mayor incidencia de eventos trombóticos. Nada más, quitando la hiperlipidemia al paciente y controlando la hipertensión, le damos 4 puntos, reduciendo severamente el riesgo trombótico. Siempre en consulta se nos olvida explicarle al paciente que debe tener un estilo de vida saludable, y más que todo en el síndrome antifosfolípido, como les mencioné en la teoría de los dos golpes. Uno de los factores protrombóticos es la obesidad, y que el paciente sea fumador. Entonces siempre hay que advertirles de los riesgos que involucra seguir con estas prácticas. El tratamiento, pues de nuevo, depende de los perfiles de riesgo, y lo vamos a dividir en tres grupos generales: profilaxis primaria, profilaxis secundaria y manejo del SAF obstétrico. En cuanto a profilaxis primaria, si tenemos un paciente con alto riesgo, es decir, anticoagulante lúpico positivo, doble positivo, triple positivo, recomienda las guías utilizar aspirina a dosis bajas, de 75 a 100 miligramos diarios. De nuevo, es un paciente que no ha tenido eventos trombóticos, pero es la señora que llega con su lío reticularis y con su anticoagulante lúpico positivo. Si el paciente tiene el lupus eritematoso sistémico y no tiene antecedente de trombosis, solamente se debe iniciar aspirina si el perfil es de alto riesgo. Pero si tiene uno bajo riesgo, no hay necesidad de hacerlo. Y en el SAF obstétrico, donde la paciente no está embarazada, se debe sí o sí dar aspirina para reducir el riesgo de desarrollar SAF obstétrico a futuro. El tratamiento secundario, luego del primer evento trombótico, sí o sí el paciente debe anticoagularse con warfarina. Esto es una cosa que nos hemos dado cuenta en consulta que se obvia con frecuencia, y es que encontramos pacientes que tienen anticoagulantes orales directos y ya tienen un diagnóstico configurado de síndrome antifosfolípido, y llegan porque se retrombosan y se retrombosan y se retrombosan. Entonces quiero que esto por favor les quede eternamente guardado en su corazón, y es que ante cualquier evento trombótico en el síndrome antifosfolípido, el paciente debe recibir warfarina. Y el rango terapéutico es con un INR entre 2 y 3, porque se ha demostrado que entre 3 y 4 el riesgo de sangrado es muy alto. Si la TBP del paciente, el evento trombótico que no sea arterial, es no provocado, se debe dejar anticoagulación a largo plazo. Pero si es un primer evento trombótico
en un paciente que tiene SAF y es una trombosis provocada, digamos que tuvo una cirugía de cadera y se trombosó, que no es raro que pase incluso en la población general, solamente se debe dejar la terapia durante el tiempo que se habría puesto si el paciente no tuviera síndrome antifosfolípido. El tiempo en rango terapéutico debe ser al menos el 66%. Y en el síndrome antifosfolípido con trombosis arteriales recurrente, se debe utilizar sí o sí warfarina, pero en todos los escenarios la warfarina. Les repito esto porque la paciente que les digo que yo con el SAP cero negativo, que se le trombosó el muñón, venía con rivaroxaban, si era con apixaban. Em, y se puede llegar a adicionar aspirina. No tiene mucha evidencia, pero en el escenario de un paciente que presenta múltiples eventos trombóticos arteriales, lo mejor es tener armas y agarrarse de cualquier herramienta que uno tenga para evitarle riesgo a futuro. Entonces, en este escenario sería en el único que se puede subir el INR a entre 3 y 4 y se debe adicionar aspirina. Hay múltiples estudios que han tratado de ver si se puede utilizar perdóname, anticoagulantes orales directos y todos los estudios han tenido que suspenderse porque en el escenario que el paciente recibe el DOAC versus el escenario donde recibe warfarina, se presentaba hasta 15% de trombosis de todos los pacientes que tenían un DOAC versus 0% de trombosis de los pacientes que no tenían el DOAC. Entonces el estudio TRAPS, que es bastante famoso, donde usaron rivaroxaban, tuvo que suspenderse como al segundo mes que inició. Y el estudio ASTRO-APS, donde utilizaron apixaban, también tuvo que suspenderse. Entonces no hay ninguna evidencia hasta el momento que nos indique que podemos utilizar DOACs. Y lo reitero porque hay hematólogos que dejan DOACs en escenarios donde no se deben utilizar, como este. Y al final el afectado es el paciente. Em, En cuanto a SAF obstétrico, el tratamiento son las bajas dosis de aspirina. Cabe recordar que la warfarina no se puede utilizar en los 3 primeros meses de embarazo porque es muy oncogénica. Y hay unos estudios que son muy chéveres que están mostrando que la hidroxicloroquina o incluso la prednisolona pueden utilizarse en el SAF obstétrico en primer trimestre para evitar las pérdidas. Y bueno, eso también es muy importante. El manejo, como si la paciente siguiera embarazada, se debe dar hasta 6 semanas posparto, porque el riesgo de trombosis posparto incluso es mayor que el riesgo de trombosis durante el embarazo. Ah, doctora, sí, señora. Hay que recordar de manera muy importante que no se puede dejarle warfarina los 3 primeros meses de la gestación. En el caso en el que tenga un TAP que haya tenido eventos trombóticos, se le puede poner hidroxicloroquina para disminuir el riesgo trombótico, el riesgo pues de que se le alborote el SAP, pero hay que quitarle la warfarina los 3 primeros meses y dejarla con heparina, y después en el mes 3 sí se le puede poner la warfarina hasta que ya sea el momento del parto. Sí, muchas gracias, doctora. Em, ya para terminar, creo que ya no queda sino este otro subtema chiquitico. Les quiero hablar del SAF catastrófico, que es la peor manifestación y es el acabose total cuando hablamos de SAF. Y es el escenario donde el paciente presenta compromiso trombótico de 3 o más órganos y presenta signos clínicos de choque. Como les mencioné al comienzo, la mortalidad en este escenario alcanza hasta el 50% sin tratamiento y con un tratamiento adecuado puede reducirse hasta 30%. De nuevo, es un escenario completamente oscuro y terrible. Los criterios diagnósticos están aquí. Solamente quiero que vean que uno de los criterios sin los cuales no hay diagnóstico es la presencia de anticuerpos antifosfolípido en 2 ocasiones, separados al menos por 6 semanas, lo cual complica el reporte del diagnóstico de esta patología, ya que la mayoría, bueno, no la mayoría, pero ya que la mitad de los pacientes van a fallecer antes de que se tome la segunda muestra. Entonces, la mayoría de veces, el síndrome antifosfolípido catastrófico será diagnosticado como presuntivo y no habrá un diagnóstico real. Y esto conlleva a que haya un subregistro muy importante de su incidencia. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, principalmente se va a encontrar anticoagulante lúpico
Y sí, en este escenario parece que la anticardiolipina, especialmente la inmunoglobulina G, tiene un rol importante, pero de nuevo, el perfil de alto riesgo del que ya hemos hablado. Los órganos principalmente afectados son los riñones. De hecho, esa es la razón por la cual esta tabla y los criterios para el SAF catastrófico los saqué de una revista de nefropatología, y es porque el riñón suele ser el más afectado por eventos microtrombóticos. Le sigue el pulmón, le siguen ACVs y demás eventos en el sistema nervioso central y corazón. Entonces, digamos que nada más con esto y con una difusión cutánea ya tenemos suficiente para que el paciente fallezca y para que la mortalidad sea tan alta. ¿Cuál es el tratamiento adecuado? El tratamiento son bolos de metilprednisolona a altas dosis, heparina no fraccionada, inmunoglobulinas a 1 gramo por kilo y plasmaféresis. Y si el paciente llega a sobrevivir, si hace parte de esa mitad que no falleció, se le debe dejar ciclofosfamida, 750 miligramos por metro cuadrado mensuales indefinidamente. Finalmente, hablando del SAP cero negativo, como la paciente que ya he mencionado varias veces que presentó la trombosis de la arteria femoral superficial, existen unos anticuerpos que se llaman anticuerpos no criteriales y son anticuerpos antifosfolípido que podemos llegar a solicitar en casos donde nos parece que el paciente sí o sí tiene SAF, aunque el laboratorio diga algo diferente. Estos anticuerpos en gran medida no los hacemos en Colombia y tienen que irse a Estados Unidos o a España para obtener resultados. Incluyen anticuerpos antidimetina, incluye unos, aquí no está la imagen, pero incluye la fracción de uno de la beta-2-glicoproteína, que a ciencia cierta no sabemos si tiene un rol protrombótico, pero se encuentra mucho en escenarios de triple positivo. Entonces la teoría está que está en triple positivo es porque puede jugar un papel importante a la hora de fomentar estos perfiles de alto riesgo trombótico. También se debe sospechar un SAP cero negativo en aquellos pacientes que, a pesar que se realiza el perfil, está negativo y se dejan con su anticoagulante oral directo, presentan TBP recurrente y recurren y recurren y recurren. Entonces, ¿cómo nos beneficia poder diagnosticar un SAP cero negativo? Pues bueno, tenemos razones para empezarle warfarina a esos pacientes y de esta manera prevenir el riesgo de eventos trombóticos. Creo que bueno, son los puntos claves de la presentación. Importante resaltar, utilizar los nuevos criterios. Si sus profesores tal vez ya no están en la edad de actualizarse todos los días ni viven al día con las guías, como dicen los de tutorías de medicina interna, hay que decirles y mencionarles que los criterios cambiaron y que esa paciente con líderes reticulares y con una hemorragia alveolar puede tener un SAP. No utilizar DOACs, no hacerlo nunca, porque no han presentado ningún beneficio real. Y, y creo que eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier pregunta, quedo atento. La doctora Montenegro también está por ahí. Si no lo sé, ella podrá apoyarnos. Sí, una cosa, Sebastián, que no sé si quedó lo suficientemente clara, y es el tratamiento del paciente que no ha hecho eventos trombóticos y que no Ah, tiene SAP, y que no tiene SAP obstétrico. Pero yo creo que también es importante porque muchas veces, desafortunadamente, nos llegan los pacientes ya con los títulos de antifosfolípido positivos, sin eventos trombóticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos pacientes? con los pacientes que no tienen un perfil de alto riesgo, no hay necesidad de realizar ninguna intervención más allá de calidad de vida. Decirles que por favor procuren mantener un IMC por debajo de 30, en lo posible por debajo de 25, que no incurran en actividades protrombóticas como lo es el consumo de cigarrillo. No hay necesidad de dejarle ningún medicamento, pero sí, digamos, de tenerlos en cuenta por si en algún momento presentan un evento trombótico que puedan recibir su tratamiento adecuado con warfarina. Y aquí hay una cosa muy importante que dijo Sebastián y que no se les puede olvidar, y es que esto es una enfermedad inflamatoria, ¿sí? Adicionalmente, como lo mostró él muy claramente, tiene mecanismos trombóticos, pero hemos visto engrosamiento arterial, aumento de la rigidez arterial,
eh, hemos visto aterosclerosis temprana, enfermedad coronaria temprana, no trombótica, sino aterosclerótica en estos pacientes. Funciona, yo se los he dicho ahorita a los internos y a los residentes, funciona como si ustedes tuvieran una enfermedad inflamatoria crónica, lupus, VIH, tuberculosis, cualquier infección inflamatoria crónica que produce inflamación endotelial. Entonces, lo que está diciendo Sebastián es súper importante. Si tienen, si tienen títulos de antifosfolípidos positivos, pues tienen que estar muy juiciosos, no fumar, hacer ejercicio. Y si se trombosan, pues les ponemos la warfarina. Pero no es necesario anticoagular al que no se haya trombosado, que también los vemos con bastante frecuencia. Muchas gracias por la contribución, doctora. Y también quiero felicitar a Sebastián porque esta revisión de SAF creo que es la más concisa, completa y entendible que he oído en los últimos años. Muchas gracias, doctora. ¿Hay alguna pregunta? Ah, bueno, tabaquismo activo más evento trombótico se considera un evento no provocado y depende de la edad. Eh, pues depende del escenario del evento trombótico. O sea, si toca irse a la situación del paciente. Si el paciente tuvo una cirugía grande, eso significa evento trombótico provocado. Pero si es un paciente con tabaquismo activo nada más como factor de riesgo, se considera un evento no provocado. Yo tengo una pregunta. Sí, Laura, ¿cómo estás? Sí, señora. Hola, bien, gracias. Muy buena revisión, primero que todo. Quería preguntarte una cosa que no me quedó tan claro y es en los nuevos criterios, como la del consenso. No me quedó tan claro si tengo que sumar los puntajes o como esa parte, por si lo podrías Sí, repetir. bueno, entonces están los 8 dominios y los 6 clínicos. De cada dominio se va a tomar el puntaje más alto y se va a sumar. Pero nada más, digamos, un paciente que tiene una trombosis, un tromboembolismo venoso profundo y que tiene un perfil de riesgo alto, nos va a dar nada más un punto. Si tiene un perfil de riesgo bajo, nos va a dar 3 puntos. Ahí, bueno, no, ese es un mal ejemplo. Pero digamos que cumple ambos criterios. Nada más vamos a tomar el que dice 3 puntos. Luego, ese mismo paciente tiene un líquido racemoso, un líquido reticularis y tiene una hemorragia pulmonar. Aquí ya está mejor el ejemplo. Nada más vamos a tomar el mayor puntaje. No vamos a sumarle 7 puntos, sino nada más 5 puntos. Como puedes ver, hay algunas manifestaciones que inclinan mucho la balanza, pero pongamos el escenario donde el paciente nada más tenga, todo lo demás no lo tiene, pero tiene un engrosamiento de la válvula mitral, que nos da 2 puntos y no tiene nada más. Entonces tiene solo dos puntos de criterio clínico y pongamos que tiene un anticoagulante lúpico positivo. Entonces tiene 2 puntos clínicos y 5 puntos de laboratorio. Es un paciente que no tiene síndrome antifosfolípido, pero tiene que ser 3 y aquí tiene que ser 3. Supongamos otro paciente que también tiene este engrosamiento de la válvula mitral y además tiene trombocitopenia. Entonces se suman 2 puntos más 2 puntos de estos dos dominios, nos da 4 puntos de los criterios clínicos. De nuevo, tiene su anticoagulante lúpico positivo, 5 puntos. Entonces tiene aquí 4 puntos, 5 puntos. Es un paciente con síndrome antifosfolípido. Un paciente que tiene una trombosis venosa con un perfil de alto riesgo tiene un punto de este dominio, pero además también tiene una trombosis arterial con un perfil de alto riesgo, tiene 2 puntos de este dominio, se suman 1 y 2, nos da 3 puntos para los criterios clínicos y tiene anticoagulante lúpico positivo, 5 puntos para los criterios de laboratorio y nos da el diagnóstico de SAP. Entonces sí, se suma dentro de cada dominio el criterio que tenga el mayor puntaje, pero buscamos nada más que sume 3 puntos en cada lado. Perfecto, Sebastián, gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, muchas gracias por su atención y por haberme acompañado. No sé cuánto me extendí, no sé qué hora es. Qué pena. Espero que hayan aprendido algo. Si quieren, les puedo pasar las diapositivas para que las tengan a mano y las puedan revisar con más,
con más calma. Muchas gracias a ti, Sebastián, muy completa la revisión y muchas gracias por dar la charla por el grupo de interés y a la doctora por acompañarnos. La charla la vamos a subir en estos días al YouTube del grupo, entonces yo se los comparto. Que tengan todos buena noche. Adiós, Nicole, muchas gracias. Gracias a ustedes, feliz noche. Feliz noche.